Bueno, avisos, buenas tardes a todos. Perdón, ya nos habíamos saludado, pero esta formalidad hay que cumplirla. Avisos parroquiales antes de empezar con la clase, muy cortita. Acá estoy leyendo todas las justificaciones para los que no tienen cámara. Ahí veo una que está, Andrea, estás en pijama. Buenísimo, ¿ves? Miren, se animó. Se animó y está en pijama. Me encanta, ningún problema. Avisos parroquiales rapidito antes de comenzar con la clase. Próxima clase, lunes, 19:30 horas, ¿sí? Doctor Simón Isach. Miércoles, 19:30 horas, doctor Fernández, ¿sí? Marcelo, ¿Leo? Bien, no le regalé. Sí, Marcelo, sí. Gracias, Leandra. Entonces, las dos clases que siguen, Poder Judicial, contándonos un poco qué pasa con el derecho tributario del otro lado, ¿sí? Que en definitiva hay que tenerlo claro. Para saber hacer las cosas bien, también hay que saber cómo va a resolver la justicia, ¿sí? Hoy, última clase de la doctora de Bandis, aprovechenla, sáquenle jugo, porque no sé si la vamos a poder obligar a que vuelva otra vez. Ya lo vimos 2 veces, ahora tenemos que dar un poquito de descanso, de respiro. No, a darle descanso a la pobre gente, che. Yo no tengo problema. Ellos están maravillados. Y por último, planillita de asistencia, porque nos vamos volviendo un poquito más malos, la vamos a estar poniendo unos minutitos antes de terminar la clase. Así se quedan hasta el final y no hacen como hacíamos en la facultad, quedamos al presente y sigilosamente nos íbamos por la puerta, nos sentamos ahí al fondo y nos íbamos. Entonces, como no queremos que hagan eso, queremos que escuchen la clase, que aprendan, planilla de asistencia al final. ¿Sí? Todas ideas mías, Leo, no tiene nada que ver con todo esto. Yo tengo que hacer honor a la verdad. Mentira, se le ocurrió a él. Pero bueno. Última clase de la doctora de Bandis. Leandra, bienvenida. Muchas gracias por el esfuerzo de estas 3 clases que han sido 2 primeras maravillosas. Imagino que el cierre va a ser aún mejor. Gracias a todos por participar. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, como digo siempre, es una alegría. Me encanta. Así que si uno puede colaborar, mejor así. Bueno, hoy nos toca entonces este cierre con todo el mundo de los ilícitos tributarios, ¿sí? Intentaré en este rato que tenemos juntos hacer un paneo general de cuáles son los tipos de infracciones. Siempre hay que referir a algunos temas conexos del derecho tributario, obviamente se impone porque las infracciones tienen que ver con el derecho formal y el derecho sustantivo, obviamente, para que ustedes sepan, cuando nos toca asesorar a un cliente, bueno, cuáles son los casos en los que tenemos que estar atentos a la posible comisión de una infracción, ¿sí? Vamos a hacer especial hincapié en lo que es el Código Fiscal, porque este ámbito refiere a la cuestión provincial, pero siempre algún que otro paralelismo con la ley nacional está bueno hacerlo para que entiendan por ahí un poquito a nivel AFIP cómo sería, ¿no? Como comentario al margen. Lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos, por una parte, todo lo que es el mundo de los ilícitos tributarios, estas contravenciones, ¿sí?, que están previstas y tipificadas en el Código Fiscal, pero por otra parte tenemos otro régimen que nunca podemos soslayar, como digo yo siempre, un parámetro a tener en cuenta y un norte cuando tenemos que plantear un asesoramiento, que es la ley penal tributaria, que ya, digamos, que está prevista en nuestro actual régimen penal tributario, surge de la ley 27430, artículo 279, que establece el régimen penal tributario así como lo llama. En un artículo de una ley, en realidad, es un poco raro cómo está trabajado por el legislador, es un artículo, el 279, que te baja completa la ley penal tributaria. Entonces, es un artículo con artículos adentro. Hasta se pone difícil para citar a veces. Cuando uno dice el artículo 79, artículo primero, es un poco raro, pero así quedó establecido en la última reforma. Y lo interesante que tenemos que tener siempre en cuenta es que se aplica, ¿sí?, a nivel provincial. ¿Estamos? Entonces, que muchas veces eso se escapa. Porque durante muchísimos años la ley penal tributaria fue solo fue de aplicación al ámbito nacional, a todos aquellos tributos, ¿sí?, que correspondían, perdón, a la órbita de nación. Bueno, hace un tiempo a esta parte eso cambió y también tenemos que tener en cuenta los parámetros de la ley penal tributaria a la hora de trabajar temas provinciales.
Sobre todo porque cuando veamos el tema de infracciones, vamos a ver varias cuestiones referidas a lo que son los agentes de recaudación. Cuando la norma se refiere al agente de recaudación, se refiere a los agentes de retención y percepción. Algo que digamos, se explicó la clase pasada, ¿no? que es un agente de retención, que es un agente de percepción. Y en el mundo de las infracciones, estos agentes tienen fuertes responsabilidades. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que no solo puede quedar dentro del ámbito propiamente dicho del Código Fiscal en lo que son las contravenciones, ilícitos tributarios, sino también dentro del régimen penal tributario, como la evasión, ¿no? Obviamente, pero quería hacer esa disquisición porque es importante que sepamos que tenemos estos dos regímenes de alguna manera coexistiendo, ¿sí? Bien, dicho esto, hay otra cosa que es muy importante. ¿Por qué? Y porque nos va a traer a nuestro mundo como abogados un montón de cuestiones referidas a cómo encarar una defensa, ¿sí? Y es que, y esto no lo estoy inventando yo, estas contravenciones, como le gusta decir a muchos, ilícitos, en realidad, tienen naturaleza penal. Eso es muy importante para nosotros como abogados, porque la naturaleza penal va a traer de la mano un montón de principios que nosotros podemos utilizar para la defensa. Como señala parte de la doctrina, no solo tenemos las cuestiones propias del derecho impositivo, sino que también tenemos los temas que vienen de la mano del derecho penal a la hora de encarar una defensa. Llámese reserva de ley, personalidad de la pena, ¿sí? La presunción de inocencia, el ne bis in idem, la defensa en juicio, la ley penal más benigna, o sea, todo este bagaje de principios que nosotros podemos utilizar. Y como les contaba, no es que sea algo que uno diga, bueno, esta es mi postura, y yo pienso que por esta o por otra cuestión es la naturaleza penal, sino que es algo que viene definido desde hace muchísimo tiempo y de manera sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Fallos muy relevantes para Fina del Plata en los años 60, Usandizaga, Perrone, Juliarena en los 80. En realidad la Corte empieza un poco tímidamente construyendo esta cuestión de la personalidad de la pena, principio de culpabilidad, con un artículo que había en la ley 11683 que establecía la extinción por la muerte del infractor. ¿Sí? Entonces a partir de ahí toma desde ahí ese hilo y empieza a construir y va avanzando fallo a fallo en profundizar el concepto, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que tienen naturaleza penal, la Corte lo que dice es que en realidad son derecho penal especial, ¿sí? Y se les aplican los principios del derecho penal. Entonces eso es importantísimo porque de la mano de esta categorización, como les contaba, vamos a tener un montón de cuestiones. ¿Qué dice la doctrina? Bueno, y que es cierto, que en realidad no existen diferencias ontológicas entre el delito y la contravención, que hay una identidad sustancial y que podría haber una diferencia cuantitativa, sería como un delito más pequeño, pero eso no lo priva, como yo les digo, de esta identidad sustancial que se maneja entre ambos. Y que no puede desconocerse, ¿sí?, que estos principios a los que deben atenerse cuando se legisla sobre esta cuestión nunca pueden ir en contra de lo que establece la Constitución Nacional. Este ejercicio de poder punitivo siempre tiene que estar de acuerdo a, digamos, las reglas básicas que vienen de la mano de la Constitución. Obviamente tengamos en cuenta también, junto con la Constitución entonces, desde la reforma del año 94, la incorporación con jerarquía constitucional de un montón de pactos internacionales que van a impactar en este ámbito, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque cuando empecemos a trabajar, sabemos que de la mano, ¿sí?, de esta naturaleza jurídica penal, tenemos un bagaje de defensas importantes, ¿sí? Dicho esto, entonces, lo interesante es señalarles que nosotros nos vamos a manejar con una clasificación de infracciones formales e infracciones materiales, ¿sí? Y que básicamente tiene que ver con el tipo de norma que va a ser infringida. El derecho tributario material o sustantivo es aquel, como yo les contaba, que se refiere al régimen de la obligación tributaria. Es respecto del cual se proclama la autonomía del derecho tributario, ¿sí? Y por otra parte es el único que tiene lo que nosotros llamamos la obligación de pagar el tributo. Entonces, cuando
digamos, la infracción corresponde a una cuestión material, estamos hablando de infracciones materiales, cuyo bien jurídico tutelado va a ser la recaudación, la renta, mientras que cuando hablamos del derecho formal, hablamos de lo que a mí me gusta, siempre le digo de esta manera, lo que tiene que ver con la gestión administrativa del tributo, las facultades de verificación, fiscalización y determinación del gravamen, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos otro tipo de obligaciones con contenido de hacer, no hacer y tolerar, ¿sí? Entonces, esto nos va a marcar la diferencia en nuestra clasificación entre las que apuntan a la tutela del derecho tributario formal y las que apuntan a cuestiones referidas al material, porque de alguna manera, de acuerdo al tipo subjetivo del que estemos hablando, se ingresó menos impuesto del que se debe ingresar, sea por un tema de culpa o sea por una cuestión de dolo, que es la defraudación, ¿sí? En ese devenir, entonces, el Código establece una serie de infracciones a partir del artículo 59 en adelante, ¿sí? Y se inicia con un tema bastante peculiar, propio bien de provincia de Buenos Aires, el Código Fiscal, que no tiene un paralelo a nivel nacional, que son los benditos recargos, ¿sí? Que el propio Código establece que tienen naturaleza sancionatoria porque están dentro del capítulo de las infracciones a las obligaciones y deberes fiscales, ¿sí? No por nada dice obligaciones y deberes fiscales el Código, porque las obligaciones se refieren a la parte sustantiva o material y los deberes a la parte formal, ¿sí? Y tiene que ver con el ingreso de los gravámenes después de vencidos los plazos, ¿sí? Y el Código lo que hace es establecer, a través de diversos incisos, cuál va a ser el recargo en función de la cantidad de días de mora, ¿sí?, que tenga el contribuyente. ¿Estamos? Lo interesante que tenemos que tener en cuenta es que son días corridos. Entonces te dice, hasta 5 días, de 5 a 10, de 10 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 o más de 90. Y va aumentando el recargo. Estos recargos son, para que ustedes me entiendan, con su naturaleza sancionatoria, ¿sí?, sin perjuicio de los intereses que establece el Código Fiscal. Se suman a los intereses y además, en muchos casos, se van a sumar a las multas, ¿sí? Cuestión que para nosotros merece un reparo en el sentido de que habría una cuestión de ne bis in idem comprometida, ¿sí?, en algunos aspectos, porque tampoco es tan lineal, pero podría darse el supuesto en el que estemos recibiendo una doble sanción por la misma conducta. Cuando yo generalmente defiendo estos temas, porque del otro lado lo que te pueden decir es, y que ha pasado y mucho tiempo, por ejemplo en el tema de clausura, que la multa y la clausura conjuntamente no tienen reparos constitucionales. Yo lo entiendo perfectamente, pero están establecidas en un solo tipo como una sanción compuesta, ¿sí? Esto es diferente, son diferentes tipos en el Código Fiscal que se aplican en simultáneo, ¿sí? ¿Qué les tengo que contar? Que en realidad, en este sentido, no hay una jurisprudencia, digamos, que claramente aplique este principio, ¿sí? Hasta el Tribunal Fiscal ha sido muy titubeante. Lo cierto es también que los tribunales fiscales no tienen facultades para declarar inconstitucionalidades, pero tampoco, en ese sentido, han sido firmes en esto y al revés, han confirmado los recargos, ¿sí? Estos recargos no obstan, como dice la propia norma, el mismo 59 lo dice, no obstan a la aplicación de las multas del artículo 61 y 62. Y en el caso de los agentes de recaudación, es particularmente llamativo que la norma establezca que el agente de recaudación debe estos recargos y subsiste su obligación de pagarlos, como dice, aun cuando el gravamen haya sido ingresado por el contribuyente u otro responsable. Y acá yo me tengo que detener un segundo a explicarles algunas cosas que hemos trabajado cuando nos ha tocado que viene un cliente que estaba dentro del régimen de recaudación, por X motivo u otro, no actuó como agente de recaudación, entonces uno, en realidad lo que plantea es decir, bueno,
está bien, vos sos un agente de recaudación, sos un intermediario, un brazo del fisco a los efectos de hacer más efectivo el cobro, ¿sí? Pero, en ese camino, si el contribuyente o el responsable ingresa el gravamen, en realidad el fisco no tiene ningún tipo de perjuicio, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, muchas veces lo que nosotros trabajamos como abogados es el poder acreditar en el marco del expediente que, si bien yo no actué como agente de recaudación, el gravamen que tenía que pagar el contribuyente o el responsable se ingresó de modo total, ¿sí? Con lo cual no hubo perjuicio fiscal. ¿Me entienden el planteo que estoy haciendo? Bien, porque por ahí tiene su cuestión propia nuestra, a eso me refiero. Para nosotros es súper común trabajar estas cosas, ¿sí? Entonces, en la instancia administrativa uno prepara certificaciones contables específicas con ciertos requisitos que establece ARBA, ¿sí? Como para poder acreditar entonces que quien era el destinatario legal del tributo lo ingresó en su totalidad. Ahora, ¿qué establece la norma? Que sin perjuicio de que uno pueda probar, que el contribuyente o el responsable ingresó el gravamen, los recargos como sanción se le aplican igual a la agente de recaudación, ¿sí? Entonces, esta es una figura, y el recargo, otra de las cuestiones de los reparos, para mí más interesantes que merece, es que se aplica de modo automático, o sea, no se sustancia un sumario a los efectos de aplicar recargos. Directamente te los intiman en función de la cantidad de días de mora que vos tengas en el ingreso del gravamen. Vienen conjuntamente liquidados directamente con la obligación fiscal, intereses y recargos. Cuando, de acuerdo a su naturaleza sancionatoria, como señala la doctrina, sería recomendable que mínimamente se permita el derecho de defensa, ¿sí? Cosas que uno deja planteadas porque no están solucionadas. ¿Estamos? Bien. Claramente entonces relacionados con la mora en el ingreso del gravamen que corresponda, de acuerdo a los plazos que establece la administración, ¿sí? Y una mora que claramente es automática, y que una vez disparado ese plazo de vencimiento, se empiezan a computar los días en días corridos. Vuelvo. Es importante que lo digamos, porque en realidad el artículo 3 del Código Fiscal, en paralelo, lo mismo la ley 11683, establecen que los plazos del código siempre son en días hábiles, salvo que se disponga lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando el código nada nos dice, sabemos que son hábiles. Acá específicamente nos aclara que son días corridos. Entonces, cuando tenemos un cliente, tenemos que saber que depende de la cantidad de mora que tenga ese cliente, no solo va a deber el impuesto, los intereses, los recargos, y además será pasible de las multas de acuerdo al encuadre legal de su conducta, ¿sí? Bien. De ahí pasamos al artículo 60, que establece la infracción formal genérica, ¿sí? Respecto del incumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código, en las leyes fiscales y demás disposiciones dictadas en su consecuencia. Está hablando de las facultades reglamentarias que tiene la administración, ¿sí? Dentro de los plazos que están previstos, cuando uno no cumple, aún sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo, va a ser pasible de una multa que lo establecen montos fijos, ¿sí? Que son anecdóticos, como yo siempre, va desde los 1.000 y pico de pesos hasta los casi 200.000, ¿sí? Esa multa graduable de acuerdo a las particularidades del caso, ¿sí? Ahora, cuando este incumplimiento, segundo párrafo, se refiere a requerimientos o regímenes de información propios de terceros, esta multa, ¿sí?, se eleva sensiblemente y arranca de 6.000 y pico de pesos y llega hasta 250.000, un poquito más de 250.000 pesos. Y en esto, por ahí el Código Fiscal es más claro que la ley 11683, cuyo paralelo sería el artículo 39, ¿sí?, la infracción formal genérica, que abarca a todo el mundo de los deberes formales a cargo de los contribuyentes y responsables y terceros, ojo, ¿sí? Porque en el mundo de los deberes formales también, ¿sí?, intervienen los terceros, que pueden tener a su cargo, por ejemplo,
regímenes de información en imprentas que imprimen talonarios de facturas, para que ustedes me entiendan. Es un tercero, pero tiene un régimen de información. Y si no cumple con el régimen de información, será pasible de la multa. ¿Sí? No forma parte. No realiza el hecho imponible, no es un responsable designado por ley, es claramente un tercero. ¿Estamos? Bien. Avanzo. Otro tema bastante interesante que nos trae la norma se refiere a que cuando existe una resolución sancionatoria, sepan disculparme los brackets cuando hablo, me estoy acostumbrando. Cuando existiera una resolución sancionatoria respecto del incumplimiento de un deber formal, los reiterados incumplimientos al mismo deber formal van a ir sumándose, ¿sí? Y sin perjuicio de que esta resolución sancionatoria esté firme o no, o esté siendo discutida, sea en sede administrativa, sea en sede judicial, ¿sí? Entonces, van a ser pasibles de aplicaciones de multas independientes, con lo cual yo podría tener un primer sumario, una resolución que me sanciona, sigo, mantengo mi incumplimiento, y otro sumario, y otro sumario, y otro sumario. ¿Estamos? Y eso también, desde una perspectiva analizada del derecho penal, tiene un reparo importante en el principio de ne bis in idem, ¿sí? Algo que trabajamos cuando hacemos las defensas de este tipo de cuestiones. Puede pasar que yo no cumpla con mi régimen de información, o no cumpla con el requerimiento que me han hecho, me inician un sumario, me sancionan y se mantiene el incumplimiento, y me inician otro sumario y me sancionan y se mantiene el incumplimiento. Sine die, ¿sí? De acuerdo a lo que establece la norma, cada multa va a ser independiente de la anterior y se van a ir sumando unas con otras. Estará en nosotros, ¿sí?, abogados defensores de estos temas, hacer los planteos con reparos constitucionales que las cuestiones merecen. ¿Estamos? Porque pueden iniciarme una cantidad de sumarios, uno por día, como digo yo, si quisieran, ¿sí?, de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal. Otro tema interesante que tiene la norma es el tema de la integralidad. Lo que dice la norma es que la infracción también queda consumada cuando ese deber no se cumple de manera integral. O sea que el cumplimiento parcial no me exime de sanción. Avanza la norma, ¿sí? Y nos dice y establece digamos, toda la cuestión referida a la falta de presentación de la declaración jurada en término, ¿sí? Es una infracción que también está prevista en la ley nacional, en el artículo 38, obviamente requiere, previo, que quien va a ser el sujeto pasivo de esa infracción sea obligado a la presentación de la declaración jurada. Tiene que estar obligado por la normativa a presentar la declaración jurada y no la presenta en término, ¿sí? A esta multa muchas veces van a escuchar ustedes que la llaman multa automática, ¿sí? Es solo una manera de llamarla. ¿Por qué? Porque en realidad no es automática. Es una multa que requiere de la sustanciación de un sumario, y el propio artículo, ¿sí?, 60 establece, ¿sí?, la necesidad del sumario y la mecánica del sumario en el mismo texto del artículo, en el último párrafo. ¿Sí? Sí. No, acá no está. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escuché a alguien. No, perdón. no, parece que se activó un micrófono sin querer. Perfecto. Bien. Yo voy mirando si me aparece algo en el chat igual, pero a veces por ahí se me pasa algo, me avisan. ¿Sí? Entonces, tenemos los recargos por una parte, propios y típicos del derecho provincial, del derecho tributario provincial. Tenemos esta infracción a los deberes formales. Como yo les decía cuando les hablaba del incumplimiento de los requerimientos, es algo que está mejor plasmado que en la ley 1183, donde en realidad, de acuerdo a lo que es el texto, el tipo que está establecido en la norma, no está previsto el incumplimiento de los requerimientos, sino las normas de cumplimiento obligatorio. Acá está previsto en el segundo párrafo y con una sanción agravada. Y tiene que ver en realidad con la importancia que reviste la comunicación fisco-contribuyente y la información que necesita
¿Se refiere a notificación previa? Sí, exactamente. Exactamente. En realidad, a la pregunta respecto del ámbito municipal, lo que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a defender estos temas es, como yo les decía, es poder trabajar en que no existe una diferencia ontológica entre el delito, ¿sí?, y la contravención, que la identidad es sustancial, ¿estamos? Y que la diferencia cuantitativa no la priva de su naturaleza penal a la contravención. Y a partir de ahí, entonces, aplicar los principios del derecho penal. Que no rige, o sea, no es propio, a ver, cuando hablamos de contravenciones, o estos ilícitos tributarios, vamos a encontrar regímenes sancionatorios en un montón de ámbitos del derecho administrativo, ¿sí? Que establecen ciertas pautas generales, obligaciones y demás, y frente al incumplimiento establecen regímenes de sanciones. Bueno, en todos esos casos tenemos que trabajar sobre esta cuestión, ¿sí? Sobre que este derecho contravencional participa de la naturaleza penal. No es como decir, no porque yo le cambie el nombre y en vez de decirle delito le diga contravención, es que cambia el régimen que se le aplica. ¿Estamos? Porque aparte el respeto por la Constitución y los principios que vienen directo de la Constitución siempre tiene que estar. El más importante de todos, el más importante es la reserva de ley. O sea, yo acá me manejo, de acuerdo, a aquello que está previsto en la norma, con el principio de legalidad y de tipicidad, como lo conocemos y como lo estudiamos en penal. Por eso yo les hablaba de la diferencia entre el 39 de la ley nacional y el 60. ¿Por qué? Porque no dice lo mismo. El 39 de la nacional habla de normas de cumplimiento obligatorio, y un requerimiento no es una norma de cumplimiento obligatorio. El Código Fiscal está mejor redactado, ¿sí? Y sí me habla del requerimiento. Y sí me habla de regímenes de información, ¿sí? Pero sobre todo de requerimiento. No sé de qué operativo me hablas. Lo que te van a dar es una vista. Ahora vamos a ver el procedimiento, ¿sí? Y eso está previsto en el Código Fiscal. Que quizás algunas cosas se manejen de una manera más informal o diferente a como dice el Código Fiscal, es que uno como abogado es donde tiene que poner orden y decir, bueno, mira, a mí me tenés que dar una vista, como corresponde, ¿sí? Me está pasando bastante con el tema de los decomisos, que los están manejando de una manera muy informal desde ARBA, lamentablemente. Entonces te mandan un mail con la multa mínima, o te mandan por mail el acta, no, para comunicarte a la audiencia. No, mirá, la manera válida en la que vos me notificás es a través del domicilio fiscal electrónico, me colgás la notificación, yo entro en mi domicilio fiscal electrónico y ahí sí quedo notificado como corresponde, y bueno, me podés mandar un mail porque tenés un mail de la empresa haciéndome saber que tengo un sumario. ¿Estamos? O sea, esas cosas pueden pasar, pero de ahí en más no tenemos las herramientas que corresponden para hacer valer nuestros derechos. Esa es la realidad. Entiendo que lidiamos con un organismo que tiene, digamos, potestades exorbitantes, pero bueno, será cuestión de tratar de acomodar eso que no se ajusta a las normas del Código Fiscal a lo que corresponde. Situaciones anómalas hay, totalmente, pero, como les digo, vuelvo, estará en nosotros explicarles, cuando hacemos nuestra defensa, que corresponde que se sustancie un sumario tal cual lo establece el propio Código Fiscal, porque no es algo que nosotros estemos inventando, ¿sí? El Código es el que establece la manera y la modalidad en la que se sustancia un sumario. En el único caso, vuelvo a repetir para que ustedes lo tengan claro, en el que no está prevista la instancia de un sumario y una defensa previa, es en materia de recargos del artículo 59. ¿Sí? El resto, todos tienen una instancia de defensa y luego, ¿sí?, una vía recursiva, que dependerá un poco del monto, de la multa de la que estemos hablando, que podamos elegir, o que solo quedemos con la posibilidad de una reconsideración en sede administrativa, y la posterior demanda judicial. Porque no se olviden nunca que, como dijo la Corte hace mucho tiempo en Fernández Arias con Poggio, Dumit con Instituto de Vitivinicultura en cuanto al efecto, la constitucionalidad del ejercicio de jurisdicción por parte de la administración está supeditada a una instancia de revisión judicial suficiente, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener la posibilidad de el agotamiento de la vía y una instancia donde poder acudir al Poder Judicial, ¿sí? Bien, vuelvo, retomo. Entonces, eso en el ámbito de las infracciones formales básicas, ¿sí?
Por otra parte, en materia de declaraciones juradas, de la no presentación de declaración jurada, también tenemos ciertas pautas, son montos fijos que están previstos, un monto más chico para las personas físicas, un monto que es el doble siempre en materia de personas jurídicas, y un monto bastante más alto en materia de agentes de recaudación. Todo lo que tiene que ver, digamos, la rigurosidad con la que se trata a un agente de recaudación es porque en realidad esa persona está manejando fondos del Estado, ¿sí? Está actuando, como yo les digo, ¿sí?, como un intermediario en la recaudación. Entonces, por eso es muchas veces la rigurosidad con la que se lo trata, ¿sí?, para que se entienda el porqué. Como yo no sé si le llegué a contar, pero generalmente, bueno, hoy, gracias a Dios, vamos a poder incorporarlo, es la segunda vez que lo veo en 20 años de ejercicio. Salieron 2 leyes bastante interesantes a nivel provincial, en materia de ingresos brutos, que establece un paralelismo con el monotributo para simplificar el régimen, y trae también una moratoria muy interesante en materia de quienes actuaron como agentes de recaudación y no ingresaron aquello que retuvieron o percibieron. Nunca se ven planes, no es común que los haya, tenemos que saberlo como abogados, porque cuando nuestro cliente tiene un tema porque hizo las retenciones o hizo las percepciones y no ingresó el dinero, ¿sí?, estamos en una posición compleja. ¿Por qué vuelvo? Porque lo habitual es que no haya ni siquiera planes de pago, no me refiero ya a moratorias, ni siquiera la financiación para el ingreso de esa deuda. Porque el fisco considera que en realidad es plata del fisco, no es plata del contribuyente, ¿sí? Más allá de tener siempre presente, estamos el tipo penal que establece la ley penal tributaria, el monto sobre el que tenemos que trabajar. Esto está previsto en el artículo, vuelvo, 279 de la 27430, específicamente el artículo 4, ¿sí?, que es el que establece el delito en materia de apropiación indebida de tributos. Y el monto, lamentablemente, y es importante que se los diga porque hoy tenemos que estar todo el tiempo mirándolo, los montos de la ley han quedado sensiblemente desactualizados, ¿sí? Lo que en su momento era interesante, porque cuando hubo la reforma, realmente, si bien no era, digamos, ¿qué les quiero contar? La ley penal tributaria siempre tuvo un paralelismo peso-dólar, porque cuando nacen y se establecen las condiciones objetivas de punibilidad, estaba siempre presente ese paralelismo peso-dólar en el 1 a 1, ¿sí? Entonces nosotros siempre decimos, la evasión simple en realidad dice 100.000 pesos, pero era el equivalente a $100.000, lo que hoy es un montón de dinero. Y si vemos el monto que está previsto en la ley, está previsto 1,5 millones. Entonces estamos de vuelta, como nos pasó hace un tiempo, cuando era 400.000, o hace un tiempo anterior, cuando era 100.000, que es muy fácil que esos montos se superen. Estamos por impuesto de capital, porque la ley penal tributaria solo abarca el capital del gravamen, establece periodos, y en materia de agente de recaudación, el monto es de 100.000 pesos por mes. Es muy bajo, ¿sí?, con un plazo de gracia de 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso. Si después de los 30 días corridos de que se venció el plazo de ingreso, ¿sí?, no deposité, la ley dice total o parcialmente, ahí podemos tener algún jueguito, ¿sí? No deposité el monto que tenía que depositar y supero los 100.000 pesos, claramente puedo estar incurso en una cuestión penal tributaria, más allá de las cuestiones sancionatorias propias del Código Fiscal. Entonces por eso yo hago tanto hincapié, sobre todo hoy. Hoy es un tema de mucha actualidad, porque todo el tiempo tenemos que estar mirando esos montos. Porque el 1,5 millones en un año, a nivel impositivo, la evasión simple, realmente es muy bajo. Sobre todo teniendo en cuenta el proceso inflacionario que venimos viviendo, ¿sí? Entonces estamos de nuevo en esas épocas que nos pasan, cada tanto suceden, es cíclico, en la que estamos en zonas de riesgo, ¿sí? Y que esto hay que monitorearlo constantemente, más allá de ver la infracción del Código Fiscal, ¿sí? Esta moratoria que acaba de salir hace muy poco, salió no sé si no les diría
una semana, 10 días, salió, todavía no está reglamentado, trae también un perdón a nivel penal, reducción de intereses, condonación de multas. Va a ser importante cuando la reglamenten y podamos, nos va a permitir solucionar un montón de temas, ¿sí? Pero a esto hay que estar siempre muy atento, porque como les cuento, no es común ver, y menos moratorias, para aquellos que actuaron y no ingresaron los fondos. Porque hay dos supuestos que son bien distintos, y es importante que lo tengamos claro. Está quien omite actuar, entonces ni siquiera actúa como agente de recaudación, ¿sí? Pero está quien actúa y no ingresa los fondos, que es otra cosa, o sea, se queda con el dinero que recaudó para la administración, y que nunca le corresponde, no le corresponde, no es como en la evasión que yo ingreso menos de lo que debiera, no, acá yo estoy manejando fondos del Estado, ¿sí? Bien. El último párrafo del artículo 60, donde establece el procedimiento, que es básicamente el mismo, o sea, a veces no entiendo por qué lo hacen diferenciadamente, si la instancia sumarial es la misma, es una vista, un plazo para hacer descargo, una resolución y la vía recursiva, ¿sí? Que ahora lo charlamos cuando terminemos de ver los tipos que están previstos en el Código Fiscal. Bien, y de ahí, entonces, ya pasamos a las infracciones materiales, ¿sí? O sea, aquellas que no se vinculan con el derecho formal, sino con el derecho material, e implican que de alguna manera, sea por culpa, sea por dolo, se ha ingresado menos impuesto del que se debiera. Entonces, tenemos el artículo 61, ¿sí? Que establece la omisión, como decimos nosotros, que es la forma culposa, ¿estamos? Entonces, lo que nos dice es que el incumplimiento total o parcial de pago de las obligaciones fiscales al vencimiento constituye omisión de tributo. Y acá es muy importante conectar esto rápidamente con el anteúltimo párrafo del artículo 61, que es muy claro, es muy clarificador y es muy importante que esté puesto de esa manera, porque a nivel nacional no está tan claro y a veces genera ciertas, digamos, controversias. Y es que el sumario no corresponde a quien presentó su declaración jurada. Si yo exterioricé a través de mi declaración jurada, ¿sí?, el monto de la obligación que yo tengo el deber de pagar, de acuerdo al hecho imponible, los hechos imponibles que haya realizado, no se configura la omisión. La omisión se refiere a quienes ingresan menos de lo que hubieran debido ingresar, ¿sí? No tiene que ver con la mora. Cuando yo declaro, exteriorizo mi obligación fiscal, y si no pago, como bien dice la norma, estaré sujeto a intereses y a recargos, pero no quedo incurso dentro del tipo de omisión. La omisión es cuando yo ingreso menos de lo que debiera, que tiene que ver con presentación de declaraciones juradas inexactas, ¿sí? Y en función de eso, entonces, frente a la rectificativa o a la determinación de oficio, quedo encuadrado en la conducta del artículo 61. La norma establece que va entre un 5 y un 50% del monto. Siempre, chicos, cuando se refieren las normas a estos porcentajes, tengan en cuenta que se refieren al monto del impuesto, del capital, ¿sí? No contemplan ni intereses ni recargos. ¿Estamos? Cuestión que se agrava sensiblemente, va de un 20 a un 150%, en materia de agentes de recaudación, cuando no retuvieron o percibieron. O sea, el tipo del artículo 61, para que ustedes se lo graben, está previsto para aquel agente que omite actuar como agente. ¿Sí? No lo hace. Pasa. A veces sucede que va cambiando la normativa y los montos a partir de los cuales yo puedo ser agente de recaudación, y en esos cambios se le pasa al contribuyente darse cuenta que quedó dentro del régimen y que tienen que empezar a actuar como agente.
Y cuando se da cuenta, es para cuando ARBA le hace la intimación. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, esto es posible y se ve. Por eso es tan importante que sepamos que esa conducta, la de omitir actuar como agente, está sancionada en el artículo 61. Con una multa, como les decía, que va desde el 20 al 150% de los montos que debió haber recaudado. ¿Estamos? Y que establece la norma que esta sanción, una vez más, así como lo hace con los recargos, se va a aplicar aun cuando el gravamen sea ingresado por el contribuyente o responsable. ¿Sí? Porque lo que está sancionando la norma es la omisión de haber actuado como agente de recaudación. ¿Sí? Este tipo, en realidad, es un tipo que nosotros decimos que en realidad, como aspecto subjetivo, trabaja sobre lo que es la negligencia, la culpa. De hecho, la propia norma establece que se puede eximir de sanción quien acredite, ¿sí?, que de alguna manera incurrió en un error de hecho o de derecho. Nosotros tenemos contempladas estas cuestiones porque nuestras normas constantemente remiten al ámbito reglamentario. De hecho, comentario aparte, yo siempre se los menciono porque es muy importante para trabajar. Nosotros tenemos jurisprudencia de la Corte que establece la posibilidad de plantear, ¿sí?, la ley penal más benigna en materia de ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque nuestras normas constantemente nos remiten a cuestiones reglamentarias que pueden ser muy complejas y muy intrincadas, y muy cambiantes. ¿Estamos? Entonces, puede darse el error de derecho. Veremos el caso a caso, veremos si es razonable, si la norma era oscura, qué fue lo que dificultó la comprensión, ¿sí? Y si estamos debidamente justificados como para plantear un error. Vuelvo 2 minutos sobre el tema de la ley penal en blanco. La Corte tenía un criterio que modifica, en un fallo muy importante, que no es de derecho tributario, es de régimen penal cambiario, el fallo Cristalux, que data del año 2006, donde la Corte cambia su criterio y establece que sí, que siempre que la modificación de esta norma remitida, esta norma reglamentaria, ¿sí?, sea de carácter general y permanente, o sea, no obedezca alguna excepción en particular, ¿estamos? Yo puedo plantear, ¿sí?, el hecho de que esa modificación importe la aplicación del principio de ley penal más benigna. Siempre digo un caso anecdótico, a ver, por ejemplo, la FIP establece la obligación de tener instalados controladores fiscales. Perfecto, bueno. Si no tengo instalado el controlador fiscal, puedo ser pasible de una clase. ¿Qué? No, te venía a contar cómo... Ah, bien, no. Puedo tener la posibilidad de quedar incurso en una sanción. Supongamos que yo tengo un sumario tramitando porque no tenía el controlador fiscal. Y siempre se lo digo a los chicos en la facultad esto. Bueno, y por algún motivo u otro, el fisco considera que en realidad nada, que lo que se pensó que iba a suceder con el controlador fiscal no fue, y que no es necesario, y realiza una modificación y establece que ya el controlador fiscal no se va a utilizar más, ¿sí? Queda sin efecto. Bueno, esa es la norma reglamentaria. Estamos hablando de las resoluciones normativas de ARBA, de las resoluciones generales de AFIP, que establecen ciertas obligaciones en materia formal, sobre todo, ¿sí?, que una vez modificadas entonces, si la modificación es general y permanente, me permiten a mí plantear la aplicación de este principio en función de este cambio de criterio que tuvo la Corte en el fallo Cristalux. Entonces, y esto se aplica para todos los ámbitos. Por eso para mí es importante que a veces ustedes tengan digamos, estos fallos presentes, ¿sí? Porque no son para el derecho impositivo, son para todo el mundo del derecho administrativo, sancionatorio, ¿sí? Bien. Dicho esto, entonces, vuelvo. Tenemos la posibilidad del planteo del error, ¿sí? Una vez más establece la norma, ¿sí? Tengo una duda. A ver, Florencia. Por eso te digo que la ley nacional no es tan clara, pero que en realidad el artículo 45, que es la omisión,
no tiene que ver con la presentación o no de la declaración jurada, sino que se relaciona directamente con la inexactitud de la declaración jurada presentada, que no es lo mismo. Estamos, a nivel nacional hay un momento de corte en el que la no presentación de la declaración jurada puede pasar a ser omisión, ¿sí? En el Código Fiscal está mucho más claro, está mucho mejor trabajado, ¿sí? Creo que era Florencia que me había preguntado. Por eso les hice ese paralelismo para que sepan que no es lo mismo, no es lineal, un régimen que el otro, ¿sí? Lo que se dice a nivel nacional es que este corte estaría dado en la vista de la determinación de oficio, Florencia, ¿sí? Ejemplo. Sí. ¿Y cuál es la Maris? Agente de recaudación que deposita menos. No entiendo la duda. Bueno, me lo aclarás. En ese caso, quizás te falta la parte que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la defraudación. Pero tengamos en cuenta esto, entonces, que es muy interesante. Ay, perdón. Ojo, ojo con la mezcla, ¿sí? Porque en el caso del 61 es para la gente que no actuó como agente. ¿Estamos? Y mucho cuidado, como dijimos, respecto de las formales cuando se presenta la declaración jurada. ¿Sí? Bien. Y por último, lo que establece la ley es el tipo de defraudación. El tipo de defraudación ya involucra, ¿sí?, un ánimo específico. Estamos con una multa que va desde el 50% hasta el 300%. Acá, tanto el contribuyente, tercero responsable, está tratado en pie de igualdad con el agente de retención o percepción, es el mismo monto, ¿no? ¿Qué quiero decir? No está agravada la cuestión de la graduación de la multa en función del hecho de ser agente de recaudación. Y a través de dos incisos se establece la defraudación común, ¿sí?, que es cualquier hecho, acto, aseveración, omisión, simulación, ocultación, ¿sí? En realidad, como decimos nosotros, cualquier maniobra, ardid o engaño, cuya finalidad sea la de evadir total o parcialmente la obligación fiscal, la de pagar menos. Y acá siempre donde les hablamos de este concepto de la mise en scène. Acá es donde el contribuyente lleva adelante conductas, ¿sí?, con la clara intención de pagar menos. No es que no se dio cuenta, ¿sí? Acá hay una voluntad dirigida a pagar menos. Esa es la defraudación fiscal. En el Código Fiscal, las dos están previstas en el mismo artículo. A nivel nacional, la defraudación del agente de retención tiene un artículo propio que es el 48, ¿sí? Bien. Y luego, estamos en el inciso B, la norma trabaja sobre el agente de recaudación que mantiene en su poder, ¿sí?, impuestos que retuvo o que percibió una vez vencidos los plazos, con un plazo de gracia de 10 días hábiles posteriores al vencimiento. ¿Sí? Entonces, ojo, acá estamos frente a una persona que hizo la retención, hizo la percepción, pero lo que hace es no lo ingresa. ¿Estamos? Ahí estamos incursos en la defraudación del agente de retención. ¿Qué dice la norma? Vuelvo. No va a haber defraudación del agente de recaudación si dentro de los 10 días, una mora que no supere los 10 días hábiles del vencimiento establecido, paga, ¿sí?, el capital del recaudado, más los intereses, más los recargos. ¿Sí? Bien. Es interesante conectar el artículo 62 con el artículo 65 del Código Fiscal, porque nosotros tenemos un régimen particular donde en realidad trabajamos sobre lo que se llama y que a ustedes siempre les genera sorpresa, porque parecería de alguna manera que es una subversión del estado jurídico de inocencia.
sobre lo que nosotros llamamos la inversión de la carga de la prueba. Y es que, en realidad, acreditada la materialidad de la infracción, el aspecto material del tipo, se presume la concurrencia del elemento subjetivo. Y el artículo 65, lean, los invito a que lo lean detenidamente, yo puedo hacer un comentario, lo que nos trae es una serie de presunciones respecto de la intención de defraudar al fisco, o sea, que conecta directamente, no sé por qué no es el artículo 63, esas cosas confusas a veces del legislador, ¿sí? Salvo prueba en contrario, cuando se den ciertas circunstancias que establece el código o análogas, como dice el copete del artículo, ¿sí? Entonces, cuando se dan esos determinados incisos, que van desde el A hasta el H, ¿sí? El fisco, ¿sí?, tiene por acreditada la materialidad de la infracción y entonces se presume la concurrencia del elemento subjetivo defraudatorio, y soy yo, en última instancia, el que tengo que salir a probar que eso no es de esa manera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo, por ejemplo? No haberme inscrito a efectos del pago del gravamen después de los 90 días de que las normas fiscales me imponen la obligación. Contradicción evidente entre la documentación contable con los datos contenidos en las declaraciones juradas. Ocultamiento de bienes, de actividades, de operaciones para disminuir la obligación fiscal. La disconformidad entre la norma fiscal y la aplicación que yo hago de esa norma fiscal. ¿Sí? Declaraciones juradas o información que contenga datos falsos. ¿Sí? No llevar o no exhibir los libros y la contabilidad que corresponde. ¿Estamos? Recurrir a formas jurídicas manifiestamente improcedentes para, ¿sí?, evadir gravámenes. Y por último, ahora del traslado, transporte, sin documentación respaldatoria, que eso queda en realidad para el decomiso, ¿sí? Entonces, cuando se dan estos supuestos fácticos, y que el fisco claramente me explica en cuál de estos está encuadrando mi comportamiento material, eso le permite al fisco presumir mi intención de defraudar y encuadrar mi conducta en el artículo 62. Yo les puedo contar que en mi naturaleza quijotesca me he cansado de plantear la inconstitucionalidad, ¿sí? Nunca tuve resultados, que ni siquiera lo tratan, esa es la realidad, ¿sí? Porque claramente eso es algo que merece reparos constitucionales, ¿estamos? Pero bueno, nada, les cuento también la experiencia profesional porque es importante. No, yo lo planteo y lo sigo planteando, pero los tribunales ni siquiera se pronuncian muchas veces respecto de esta defensa. Me tocó plantearlo mucho más en el Tribunal Fiscal de la Nación que en el de la provincia. Y es como si uno no hubiera dicho nada. El tribunal es un sistema, nuestro sistema funciona a través de la inversión de la carga de la prueba. A mí lo que sí me tienen que explicar es en qué incisos del artículo 65 están encuadrando mi conducta, ¿sí? Que merece un comentario también, que por ahí los complique, pero no me importa porque quiero que les quede. Y es que tenemos que tener muy presente que de acuerdo al criterio de la Corte de la Nación, Massa generó un fallo de hace años, las presunciones que el fisco utiliza a los efectos de la determinación del gravamen sobre base presunta no sirven para presumir la defraudación. O sea, el fisco tiene que entrar por el artículo 65. No puede utilizar las presunciones de determinación de oficio que están en otro artículo, en otro capítulo, que tienen que ver con la determinación sobre base presunta, para justificar o fundamentar la defraudación fiscal. Grábenselo porque muchas veces esto no se trabaja bien, y es una defensa interesante. ¿Sí? A renglón seguido, lo que la norma establece es el ámbito de la solidaridad, ¿sí? En el caso de personas jurídicas regularmente constituidas, van a ser los integrantes de los órganos de administración, más allá de la solidaridad en materia de sujetos que establece el Código mucho más adelante, en materia de infracciones, el artículo 63 hace lo mismo, ¿sí?, en este ámbito. Entonces, en principio, quienes integran los órganos de administración. Pero, de tratarse de personas jurídicas irregulares, ¿sí?,
simples asociaciones, como dice la norma, ACE, UTE, consorcios. Bueno, ¿saben dónde pasó muchísimo esto con ARBA? En el consorcio del puerto, por ejemplo. ¿Sí? Responden todos los integrantes. ¿Sí? Ojo, tenemos que saber qué tipo de formato tenemos para saber, cuando asesoramos al cliente, quiénes van a ser llamados a responder conjuntamente como solidarios. ¿Sí? Bien. El artículo 64 establece todo un régimen de reducción, ¿sí? En función de ciertos parámetros que tienen que ver con el momento en el que uno acepta y paga la multa, ¿sí? Entonces, tenemos una reducción muy sensible, si yo lo hago antes de corrida a la vista de la determinación de oficio del sumario. Tenemos otra reducción en el caso de que lo haga dentro de los plazos para contestar la vista. Tengo otra reducción distinta si es dentro del plazo para interponer los recursos, ¿sí? Entonces yo sé que tengo diferentes instancias para ir jugando y viendo, bueno, mira, vamos a hacer una defensa, vamos a ver cómo nos va, y en función de eso vamos tomando decisiones. Muchas veces el contribuyente lo que me va a decir es, mira, yo prefiero pagar la multa. Entonces lo que uno tiene que saber es que tiene el régimen de reducción, que las reducciones siempre son sobre el mínimo, que ya de por sí implica, ¿sí?, una especie como de reducción, y ahí tenemos a 1/3, a 2/3, al mínimo legal. Lo mismo sucede en el caso de los agentes de recaudación, ¿sí? Siempre con algún agravante, porque no son lo mismo las reducciones, pero también están presentes. Y acá tiene que ver con el plazo en el que se ingresa la obligación, ¿sí? Entonces, si es entre los 10 y los 30 días, o hasta los 60 días de vencido, y la norma en los diferentes párrafos va estableciendo el tercio, los 2/3 y demás, a los que yo puedo tener acceso en materia de reducción de la sanción. Y es muy importante, sobre todo en materia de agente de recaudación, el anteúltimo párrafo, que nos establece que no se va a instruir sumario, o se extinguirá la acción penal, o se eximirá al organismo recaudador de hacer la denuncia, cuando, tanto en el supuesto de que yo pague entre los 10 y los 30 días, como que pague dentro de los 60 días, pague lo que corresponde, o sea, pague aquello que retuve o que percibí, con intereses y recargos y el mínimo de la multa, ¿sí? Si yo cierro el paquete y pago, me eximo entonces de la cuestión penal que puede estar comprometida. Y eso puede ser muy importante. Tenemos que saber que está, ¿sí? Es el anteúltimo párrafo, entonces ahí no se va a instruir sumario y se va a extinguir la acción penal, ¿sí? Son como, a ver, diferentes situaciones posibles como para mitigar y que de alguna manera se cumpla con el ingreso de los fondos recaudados. Bien. El artículo 64 bis. Es interesante porque lo que establece es que el plazo de la ley penal tributaria se va a aplicar en materia de agentes de recaudación después de transcurridos los 10 días, ¿sí? Transcurrido el plazo que establece el artículo anterior, que son, el máximo plazo son los 60 días, como dijimos. Estamos entonces, ese plazo de 10 días, que ya no es más de 10 días, porque quedó desactualizado el código, de acuerdo al artículo 4, que establece, ¿sí?, la apropiación indebida, son 30 días corridos desde el vencimiento. Entonces, esos 30 días corridos, que es el último plazo de gracia que me da la ley penal tributaria, los voy a computar una vez terminados los 60 días hábiles, porque ahí el código no dice corridos, que me dan como última oportunidad para eximirme de sanción. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta acá que el 64 bis quedó desactualizado. El artículo 66 es el artículo, como digo yo, cuyo paralelo en la Ley de Procedimiento Tributario Nacional generó esta construcción del principio de personalidad de la pena, ¿sí? Y nos establece que no están sujetas a infracciones las sucesiones indivisas por los actos del causante, ni el cónyuge cuyos bienes administra el otro cónyuge, ni los incapaces,
ni los penados, ni los concursados, ni los quebrados, cuando fuere de fecha posterior a la pérdida de la administración. Y a su vez establece en la última parte que las sanciones no son de aplicación cuando ocurre el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución ya estuviera firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, y muchas de estas cuestiones tienen que ver con nuestra capacidad jurídica tributaria, ¿sí? ¿Por qué? Y es algo que no fue tema de este curso, pero que yo siempre digo que creo que en materia de sujetos es en donde mayor hincapié podemos hacer en la cuestión referida a la autonomía del derecho tributario sustantivo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad jurídica tributaria en realidad solo depende de la capacidad contributiva, de la aptitud para ser destinatario legal del gravamen, no depende de nada más. Por eso nuestro mundo de sujetos es un mundo muy particular, donde tenemos al contribuyente, que es el destinatario legal del gravamen, al responsable por deuda ajena, ¿sí? Que es una figura muy particular y muy nuestra. ¿Por qué? Porque como le digo yo, ya contestó, termino esta idea, digo yo, un incapaz no puede pagar, pero sí puede tener patrimonio y quedar dentro de la hipótesis de incidencia. Entonces, hay un mundo de personas que están llamadas a responder por ese contribuyente. A veces les hago ejemplos ridículos para que se rían. Pirulo SRL no va caminando ni presenta una declaración jurada. Lo hace el socio gerente, lo hace el presidente, que es quien tiene a cargo la administración, ¿sí? La representación legal. Entonces, todas esas cuestiones que se nos generan a nosotros, por la modalidad especial que tenemos de capacidad jurídica tributaria, generan un universo de sujetos muy particular. Y eso hace que tengamos, como les decía, a los contribuyentes, a los responsables por deuda ajena, que van a responder con los bienes que administran, perciben o disponen del contribuyente, y a su vez todo un régimen de solidaridad, que funciona de manera muy distinta a nivel provincial de nivel nacional. Quiero que lo tengan claro. No emparejen esos regímenes porque tienen un funcionamiento totalmente dispar. ¿Sí? Bien. Artículo 67. Lo que nos dice es que las multas deben ser pagadas transcurridos los 15 días de quedar firme la resolución respectiva. Y sobre este artículo me voy a permitir volver cuando hablemos de las vías recursivas, porque es algo a tener en cuenta, ¿sí? A tener muy en cuenta. Bien, artículo 68 establece la mecánica, ¿sí?, de cómo se sustancia el sumario. Me van a comunicar a través de una vista, ¿sí?, debidamente fundada como corresponde, cuáles son los cargos que se me imputan, cuál es el encuadre legal de mi conducta, en qué infracción consideran que estoy incurso. Yo voy a tener 15 días, ¿sí?, para presentar mi descargo. Obviamente, chicos, estamos en materia de procedimiento administrativo, no requiere de patrocinio letrado, digamos, no puede ser solito quien revista la condición de sujeto pasivo, en el caso que fuere. Se supone que, bueno, nada, sí, que está la gratuidad del procedimiento administrativo. Hay algunos organismos que cobran un sellado, no es habitual, pero puede pasar. Y presento mi descargo acompañado de la prueba documental que está en mi poder, acreditando personería como corresponde, ¿sí? Y volvemos sobre el tema de, ojo con la presentación, los turnos, la firma, la certificación y demás cuestiones que ya charlamos en la clase pasada, ¿sí? Presento mi descargo, la autoridad de aplicación tiene la posibilidad de abrir la prueba, si la abrir la prueba son 30 días, lo que establece el Código Fiscal, y luego establece el plazo para que la autoridad fiscal resuelva. Para que ustedes lo tengan claro por ahí, por qué yo lo paso por arriba un poco así, de una manera sin darle demasiada importancia, pues estos plazos no se respetan, en realidad, ¿sí? Y por ahí yo estoy 1 año, 2 años, 3 años esperando una resolución de un sumario. Y en ese sentido también me he cansado de plantear cuestiones referidas al incumplimiento de plazo por parte de la administración, a lo cual sostenidamente la jurisprudencia me ha contestado diciéndome que para la administración los plazos son ordenatorios, nada más, ¿sí? No son perentorios, no hay caducidad del procedimiento, no hay absolutamente nada. Yo tengo que contestar en 15 días. Ahora, ARBA puede estar 3 años para responderme, ¿sí? Y yo tengo que estar esperando ver que cuando me notifique me entere como corresponda para poder interponer la vía recursiva. Otra cuestión muy interesante, siempre, chicos,
estas notificaciones en el ámbito del procedimiento administrativo van a ser en el domicilio fiscal electrónico. Acá no corre el domicilio constituido, por más que nos presentemos, con patrocinio letrado, constituyamos un domicilio. Lo que yo tengo que saber es que tengo que hablar con mi cliente y explicarle que esta notificación la va a recibir él, y es él el que me la tiene que hacer llegar en tiempo y forma. ¿Sí? Cosas que en ese vínculo cliente-abogado tienen que estar siempre muy claras. Bien, eso es lo que tiene que ver con el sumario. A nivel nacional, por ejemplo, la contestación de la vista también tiene previsto un plazo de 15 días, pero ese plazo de 15 días a nivel nacional es prorrogable por otros 15 días más. Yo tengo que pedirlo en tiempo y forma, nada más. A nivel provincial, no. Son 15 días. ¿Sí? Bien. Luego, el organismo dicta resolución y entonces aplica la sanción que corresponde. Es un acto administrativo con todos los requisitos que tienen que tener los actos administrativos, que se notifica como corresponde, y una vez que se notifica, dispara los plazos a los efectos de las vías recursivas. El artículo 69, y lo mecho en el medio, lo que establece es algo muy parecido a lo que establece la ley nacional, y es que cuando en una determinación, en el marco de una determinación de oficio del gravamen, la autoridad de aplicación considera que hay semiplena prueba o indicios vehementes de que además de eso se ha configurado, o sea, existe la posibilidad de una infracción, debe hacerlo conjuntamente, o sea, debe aplicar la multa conjuntamente con la determinación de oficio. Nación va un poquito más adelante, avanza más en esto, y lo que dice es que si en ese momento no se aplica la multa, se configura lo que nosotros llamamos la indemnidad del contribuyente. Y esto implica entonces considerar que el fisco, por el motivo X que fuera, ¿sí?, estimó que no había mérito para sancionar y ya no puede hacerlo en lo posterior. Acá está la obligación de hacerlo, pero no hay ninguna sanción en el caso de que no lo hagan. ¿Sí? En Nación se cierra una esclusa, y si estaba dado el campo como para que me aplicaran una sanción en el marco de una determinación de oficio y no lo hacen, ya después no lo pueden hacer. Bien. Vías recursivas. Por último, el artículo 71, ese se los dejo para que lo miren, porque habla de la bagatela en el caso de omisión de presentación de declaración jurada, que no tiene mucha importancia, en realidad. Siempre vamos a tener el principio de bagatela, porque viene de la mano del derecho penal. Lo plantearemos en el caso que corresponda, pero específicamente el Código Fiscal lo prevé en este caso para ese supuesto particular. Bien, que tiene que ver con que la no presentación de declaración jurada importe que en realidad cuando vos lo analizás no hay un perjuicio fiscal, nada más. Vías recursivas. Volvemos acá a esta vía doble, optativa y excluyente, siempre y cuando, chicos, se supere el monto que está previsto en el artículo 115b. ¿Sí? En el 115b lo que nosotros tenemos es el monto para poder acceder al Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y ese monto actualmente es de 50.000 pesos. Entonces, yo en realidad tengo la posibilidad de optar real siempre y cuando supere los 50.000 pesos. Si no lo supero, no tengo ninguna opción. Lo único que me queda es la reconsideración. El plazo, yo siempre les digo esto, tengan en cuenta que les ayuda. Los plazos se espejan, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Son 15, son 15, son siempre 15. Son 5, son 5, son siempre 5. Rara vez vemos plazos que sean 5, 15, 10 en el marco del mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, 15 para la vista, 15 para la vía recursiva. ¿Cómo los vamos a computar? Bueno, el plazo de 15 días para la reconsideración serán días hábiles para la administración fiscal. El plazo de 15 días para el Tribunal Fiscal de la provincia generalmente está muy emparentado, son hábiles para el Tribunal Fiscal, obviamente, es una redundancia lo que estoy diciendo, pero para que lo pensemos nosotros, está muy emparentado muchas veces con las ferias judiciales. Con el ojo de las ferias. Porque hay que estarse atento, porque
tenemos que ver cuándo el tribunal declara la feria, de invierno o de verano, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos que tener en cuenta eso, pero son 15 días. La reconsideración la presento ante el mismo organismo fiscal, ¿sí? Y la va a resolver la autoridad que corresponda, la autoridad competente, a través de las relatorías letradas de ARBA. El recurso de apelación al Tribunal Fiscal también lo presento ante el organismo, es algo de lo que creo que ya conversamos un poquito, y es el organismo fiscal el que lo va a elevar al Tribunal Fiscal. Si ARBA se retrasa en la elevación al Tribunal Fiscal, lo que yo puedo hacer es presentarme ante el Tribunal Fiscal de la provincia y pedirle al tribunal que le exija a ARBA que remita las actuaciones. ¿Sí? Eso dependerá un poco de la urgencia que yo tenga. ¿Estamos? El Tribunal Fiscal tiene su asiento en la ciudad de La Plata. Y por el momento, todavía, en materia de Tribunal Fiscal y también en materia de ARBA, porque así lo establecen las propias resoluciones que te lo fijan de esa manera, nos estamos, aún a pesar de la pandemia, nos manejamos de manera escrita tradicional. Se lleva el escrito y se presenta, ¿sí? Yo no he tenido problema con el tema de turnos, porque cuando uno va con un vencimiento ellos te atienden. Pero está esto dando vuelta de la cuestión referida a que a veces te dicen, no, mira, tenés que sacar turno. No, mira, yo vengo con un vencimiento y vengo a presentarlo, recibímelo por el sello. Listo. ¿Sí? Obviamente como abogado tengo que acompañar el bono y el anticipo, y cumplir con los recaudos, la tasa de justicia del Tribunal Fiscal de la provincia, etcétera, etcétera. Cosas que en realidad el organismo ARBA muchas veces también me exige cuando yo me presento como abogado en cualquier instancia del procedimiento. ARBA exige la presentación del bono y del anticipo, ¿sí? Nos intima, de hecho. Algo que charlamos también del caso, me trajeron muy interesante, hablaron acá de un caso de un abogado que había hecho un planteo en la justicia. Bien. ¿Qué dice la ley en el artículo 70, que es importantísimo? Que tienen efectos suspensivos, lo cual es trascendente. Porque lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y que es muy importante cuando trabajan derecho administrativo, no derecho tributario, es que la regla es que los recursos no suspenden. El efecto suspensivo tiene que estar específica y expresamente previsto. Y si la norma no dice nada, es que no lo tiene. Ojo con esto. Ahí tendremos la posibilidad de trabajar, que está en el Código Contencioso Administrativo, y fue una creación jurisprudencial a nivel nacional, ¿sí? Que hoy está previsto en la ley de cautelares contra el Estado Nacional, a nivel nacional, ¿sí? Vuelvo, que es la suspensión de los efectos del acto administrativo, el pedido que se debe hacer en sede administrativa para que se suspendan los efectos del acto, y la posibilidad de acudir a la justicia con una medida cautelar autónoma de suspensión de los efectos del acto. Yo ahí lo sigo a Hutchinson, de hecho, ni un libro entero de suspensión de los efectos del acto, donde en realidad no es ni de innovar, ni de innovativa, ni de nada. Es al solo efecto, como tan claro, me acuerdo que lo dijo en un fallo el doctor Jiménez, es al solo efecto de darle efecto suspensivo a un recurso que por sí no lo tiene. Nada más. ¿A qué me refiero? No nos enrosquemos, ¿sí? Cuando hacemos el planteo. Lo más importante ahí es que yo tengo que pedirle a un juez que suspenda los efectos de un acto administrativo, y los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad. Como les digo, el derecho, esta rama del derecho tiene sus cositas, ¿sí? Entonces hay que saberlas trabajar. Bien, y ahora viene la parte interesante. Si dijimos, bueno, una vez que se resuelve la reconsideración, o en su caso, se resuelve la apelación al Tribunal Fiscal, se agota la vía, y para el organismo fiscal queda firme. Una vez que queda firme, dijimos que hay 15 días para pagarla. También dijimos, ojo acá, que el pago previo, que está previsto en materia de gravámenes, que lo vimos la clase anterior, o la anterior, no me acuerdo, ¿sí? En el Código Contencioso Administrativo, no es un requisito en materia de sanciones. Entonces yo no tengo, ¿sí?, como solve
repete en materia de multas este requisito para mi demanda contenciosa administrativa que canaliza a través del Código Contencioso Administrativo, que será, en primera instancia, si es una reconsideración, será en Cámara si es, si es contra una sentencia del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Pero, y ya con esto voy cerrando la idea porque se los dejo, pero, claro, yo no tengo el pago previo, pero tampoco la demanda tiene efecto suspensivo. Y después de los 15 días yo tengo la obligación de pagarlo. ¿Qué les parece que puede llegar a ser el organismo fiscal? A ver, ¿quién se arriesga? Me pueden iniciar una ejecución. Exactamente, no sé quién fue la valiente, pero tiene razón. Así es, ahí le veo. Iniciar un apremio, ¿sí? Claramente, ¿qué es lo que hacen? ¿Estamos? Entonces, ojo, hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Con estos temas, porque por ahí uno no termina de ver, como digo yo, ese bosque que se va dibujando, ¿sí? De hecho, a ver, chicos, me ha pasado varias veces, que teniendo un apremio y no habiendo podido frenar ese apremio, con las defensas que uno puede, de acuerdo a las excepciones, porque es complejo, ¿sí? Y con una sentencia termino ganando la demanda contenciosa, el juez revoca la multa y tengo que venir con mi sentencia a revertir el apremio. Esto nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, tengo que ser muy cauteloso. En realidad también lo que tengo que saber es que es interesante plantear una medida cautelar, ¿sí? Cuando yo trabajo en la demanda de una multa, porque me la van a ejecutar, y me la ejecutan. Esa es la realidad, lo hacen. Todo el tiempo lo hacen. Y yo tengo que poder explicarle claramente a mi cliente que esto le va a pasar, y que va a tener un embargo en las cuentas bancarias, y que, ¿me entienden? Y que va a subir el nivel de riesgo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, ¿cómo termina la canción al final del camino? Que el cliente me dice, ¿sabes qué? Voy por el tercio del mínimo legal. ¿Me entendés? Y me saco el problema de encima. Porque si la condena es el proceso, como dice un amigo mío, es complicado, ¿sí? Entonces, es tanto el desgaste que se genera que termina favoreciéndose que muchas veces se elija pagar en los términos de las reducciones del Código Fiscal. Pero para mí es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué y cómo funciona y qué tendría que hacer yo? Porque si no, un día me llama el cliente diciendo que, ¿cómo puede ser que tengo las cuentas embargadas y esto tenía una demanda y te pagué en horario, supongamos? Y yo digo, no puede ser que la demanda que está en término, que está todo bien, y no, sí, claro, sí, la demanda está en término, todo perfecto. Pero el problema es que yo no tenía efecto suspensivo con esa demanda. Lo mismo pasa a nivel nacional. ¿Sí? Mi efecto suspensivo se terminó con la reconsideración y con la apelación al Tribunal Fiscal. Y una vez notificada la sentencia y pasados los 15 días, el fijo me la cobra. Básico. ¿Sí? Bien. Esto sería el mundo de estas infracciones. Obviamente dentro de las formales tenemos también, que fueron materia del otro curso, la clausura y el decomiso. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Pero no eran para la clase de hoy. ¿Estamos? Hoy eran las multas, ¿sí? El mundo de las multas, cómo funcionan, cuál es el bien jurídico protegido en cada una, cómo funcionan, a qué tengo que tenerle cuidado, qué tengo que estar mirando, ¿sí? Y bueno, dicho esto, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta, si es que estoy en condiciones de contestarla. Nunca se sabe. Muchas gracias, Leandra. No sé si alguien tiene alguna duda, porque las del chat las fuiste contestando todas. ¿Alguien quiere habilitar el micrófono, hacer alguna pregunta? Prescripción. Así, solito. Quedó ahí. La prescripción es la misma, son 5. Genial. ¿Tienen la aprovecho para avisar que tienen la planillita un poquito más arriba. Ahí se la volvemos a poner. La planilla de asistencia. Mientras van haciendo las preguntas, las pueden completar. ¿Alguien tiene ¿Será que te busco?
¿No aplica prescripción Código Penal? No. Aplica Código Fiscal. Tenemos código propio. Mira, el otro día en un parcial de elementos nos contestaron que tramitaba una causa ante el Tribunal Fiscal. Un adelantado. ¿Cómo? Nos contestaron que tramitaba una causa contenciosa administrativa ante un tribunal fiscal, creado al efecto. No vino hasta ¿Quién acá. le contó? Un alumno. ¿Quién le contó? ¡Ay, me muero! No sé a la clase de quién habrá ido, que hizo una mezcla importante, digo, por ahí. Y bueno, es que a veces es bastante. No te voy a decir, a ver, quien me hizo la pregunta, no te voy a decir que no haya hecho yo el planteo de los 2 años del Código Penal en función de Filcrosa y todo lo que vino después, ¿sí? Pero el Código Fiscal dice 5. Esa es la realidad. ¿Estamos? Pero no te voy a negar que yo me sumo a la bandera del Código Penal, claramente. Porque para algo, si tenemos cláusula de los códigos, el 75.2 es preeminente, el Código Penal también está dentro. Esa es la realidad. De ahí en más cómo nos va, es otra cosa, otro escenario, con los planteos. Bueno, Leo, ¿ves alguna otra pregunta que se me escapó? Ninguna. Por ahora, si alguien quiere habilitar el micrófono, hable ahora o calle para siempre. De paso lo recuerdo. Lunes que viene, 19:30, clase 4 con el doctor Isach, aspectos procesales en causas tributarias, para agregar a todo lo que nos ha dicho Leandro en estas 3 clases maravillosas. Ahí le tenemos que preguntar a Simón esto de la premio y la demanda y qué piensa él de todo esto, que sería más que interesante que ponerlo a él a contestar ahora. Lo agarré ayer haciendo tipo un listadito de las cosas que va a tratar y va a estar muy interesante. Todas cuestiones procesales. El pago previo también va a ser alguna referencia. Sí, pago previo es re importante. Él dijo que iba a traer fallos. Está buenísimo eso como orientación. Eso el lunes. Y el miércoles, cierre de clase, el doctor Marcelo Fernández con todo lo que es tributos municipales. De hecho, había una consulta de tributos municipales. Va a ser 100% tributos municipales, tasas y demás. Así que ahí... Vamos a estar esperando el último fallo de la Suprema Corte, Leo, ahí, a ver qué nos dice. Sí. Ahí te mandé uno de la Corte nuevito, ese de... Que sí, también, de Tish. Sí, buenísimo. De La Plata. Así que, bueno. Bueno, Leandra, muchísimas gracias, como siempre. Leo, ¿querés decirnos algo más? Te interrumpí. Nada, agradecerle a Leandra por las clases que nos dio el curso 1, las que nos dio en el curso 2, siempre predispuesta, a pesar de algunos problemas familiares que surgen en el camino, ella siempre estuvo adelante, siempre predispuesta, nunca dejó nada, siempre dejó todo en la clase. Así que nada, agradecerle. Gracias. Para mí siempre es un motivo de alegría y también de despejarme. Así que bienvenidos sean los motivos de despeje. Se nota en las clases y eso es algo muy importante. Y las próximas me uno al otro lado, de alumna, a escuchar a los que saben, a Simón y a Marcelo. Bueno, los esperamos entonces. Nunca viene mal el recordatorio. Lunes próximo, 19:30 horas, miércoles próximo, 19:30 horas, ¿sí? La clase del miércoles se mantiene, se agrega una clase más el día lunes, imperdible el punto de vista de los jueces con relación al tema tributario, ¿sí? Que siempre es importante ver las dos caras de la moneda. En este caso no el deudor y el acreedor, sino quien nos va a resolver en definitiva, ¿sí? Tenemos que aplicar ahí todo lo que nos enseñó Leandra. Chicos, buenas noches para todos, vayan a descansar, nos vemos el lunes próximo, muchísimas gracias. Gracias, Leandra, de nuevo. Leito. Eso a todos. Adiós. 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 Dejo un ratito, voy a dejar de grabar, pero les dejo la planilla para que la completen un ratito más.